buenas noches, bienvenidos a Esta Casa No Es Hotel. En los últimos años, en los últimos 11 años en particular, el Estado se ha modernizado de manera profunda, de manera radical. Más allá de los acuerdos o desacuerdos que hayan en relación a la modificación del Estado, nadie puede negar que vivimos en una Bolivia a todo nivel distinta. Sin embargo, hay una institución que no ha logrado superar la carrera del cambio, que es el tema del órgano judicial. El Tribunal Supremo Electoral ha acertado, permite, haciendo la modificación de la normativa, que los candidatos hoy puedan estar en espacios televisivos y contarnos qué piensan del Poder Judicial. Usted, la persona que nos está mirando, la persona que nos está acompañando, tiene el derecho democrático de saber por qué va a votar. Y es así que esta noche en Esta Casa No Es Hotel hemos invitado a los mejores calificados del proceso de elección judicial. Como todos nosotros sabemos, este proceso va primero a la Asamblea Legislativa, ha tenido la fase de méritos, la fase de entrevistas, una serie de fases por las que han atravesado los candidatos. Y ahora los mejores puntuados deben ser elegidos por el voto popular. Esta noche tenemos a dos de los candidatos, como les indicaba, a quienes han obtenido las mejores calificaciones a nivel Bolivia. Boris Arias, bienvenido a Esta Casa No Es Hotel. Tú te dedicas al mundo de la formación, al mundo de la educación, eres profesor en muchísimos posgrados. El mundo de la televisión no es lo tuyo, así que yo te doy la bienvenida y te agradezco muchísimo profundamente estar esta noche con nosotros. Muchas gracias, muy buenas noches a todos los telespectadores, muy buenas noches a ustedes y bueno, aquí para conversar de lo que se pueda de derecho, ¿no? Que es algo que me gusta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Con nosotros también Iván Lima. Iván, no es la primera vez que estás con nosotros, siempre que hay temas jurídicos acudo a ti. Bueno, saludo que ambos estén en esta carrera. Bienvenido a Esta Casa No Es Hotel. Muchas gracias por la invitación. Creo que es algo que extrañábamos el 2011. Los candidatos tenían la voz embargada. Este proceso tiene la gran virtud de tener la libertad de expresión como uno de sus pilares, y programas como el tuyo van a hacer que el voto sea informado entre no hacer y no decir y la posibilidad de debatir. Creo que esta segunda opción es la mejor que podemos escoger como ciudadanos. Gracias por tu invitación. Así es, nosotros tenemos el derecho de conocer cuáles son las propuestas, o por lo menos qué piensan los candidatos de la renovación, de la modificación, de la reestructuración, de la revolución, del nombre que se le quiera poner, pero del cambio que necesita la justicia. Hemos invitado son cuatro candidatas a este tribunal, 4 candidatos a este tribunal. Me faltarían 2. Una de ellas no pudo venir, la otra no la pude encontrar. Pero vamos a reservar el espacio en las mismas condiciones para mujeres. Entonces esta noche vamos a hablar con los candidatos y dentro de 2 semanas más o menos vamos a hablar con las candidatas. Quédese en Esta Casa No Es Hotel, que empezamos un intenso conversatorio, debate sobre la transformación del órgano judicial. Volvemos a Esta Casa No Es Hotel. Esta noche estamos con invitados a un proceso que vamos a estar presentes en Esta Casa No Es Hotel, que es la elección judicial. Nos interesa saber qué piensan los candidatos. Esta noche tenemos en nuestro set a quienes han sido los mejores calificados de este proceso de selección, Boris Arias e Iván Lima. Iván, quiero empezar contigo. Los problemas de la justicia no son recientes. Ya tú participaste en la reforma Blattman, que le puso muchísimo empeño al tema de derechos, ¿no? Pero no logra de manera efectiva darle una solución a la justicia. ¿Por qué pasa esto?
Mira, te diría que el 97 teníamos que ponernos a tono con la modernidad. Teníamos un país en el que había instituciones medievales, literalmente. La cárcel por deudas es una institución que en el mundo se ha suprimido y en Bolivia la teníamos. Por no haberle pagado a tu abogado, podías estar en la cárcel. Tal es así que uno de los casos que recuerdo con el doctor Bladman nos sensibilizó mucho era el de una persona en el Beni que estaba en la cárcel como 10 años porque no había podido pagar a su abogado por un divorcio que había tenido. Y lo mismo tenías aquí en La Paz, gente que estaba periodos superiores a los 10 años por no haber podido pagar a su abogado, no haber podido pagar el resarcimiento civil. Entonces, yo creo que pusimos un estado de modernidad en el país. El 97, el informe ILANUD y el trabajo que se hizo, humanizó el sistema. Y la gran apuesta en ese momento era lo que antes llamábamos el nuevo Código Penal. Pero ese nuevo Código Penal, si vemos ahora, no le da una respuesta a la víctima. Creo que la principal deuda que tenemos en este momento en el país es que darle garantías y derechos a los imputados no ha logrado un equilibrio para las víctimas. Si hoy día tú tienes o cometes un delito, el Estado te pone un abogado. Si tú eres la persona que sufres ese delito, la vas a pasar bastante mal. Te diría que en este momento el plazo de las decisiones judiciales es nuestra principal crítica, nuestro principal ataque de la sociedad. Un último tema y un último ejemplo que te planteo. En Bolivia, cuando se comete un delito en tu contra, vas a tardar 5 años en promedio en tener una respuesta del Poder Judicial. 5 años es mucho, 5 años es lo que pasa a tu hijo desde que nace hasta que está yendo al colegio. Todo eso no es correcto que la gente lo sufra. No, a ver, más adelante vamos a ir a hablar de los detalles específicos de la reforma judicial, pero porque realmente, o sea, si bien hay un proceso de humanización de la justicia, capaz también se abren procesos a la estafa de manera libre, por ejemplo, ¿no? Si alguien por no pagar, la cantidad de estafadores que han salido y que no se los puede llevar a estrados judiciales, también por otro lado, como víctima, ¿no? Por ahí sientes algún tipo de vulneración. Eso era algo que, uniendo los temas, en la reforma Bladman se decía, había asociaciones de estafados que caminaban en la puerta del ministerio y no nos dejaban salir porque se decía que la ley Bladman entregaba la estafa a todo el mundo, que todo el mundo al no tener la presión de una cárcel iba a poder estafar libremente, cuando en verdad la reforma civil es lo que dejó o es una deuda pendiente de ese proceso. Tú sabes que el sistema más eficiente de cobro de deudas, porque finalmente la estafa es que no terminan de cumplirte una obligación que han contraído contigo, no es la pública, es la privada. Los sistemas más modernos y eficientes le delegan a esos 60,000 abogados que tenemos en el país la posibilidad de cobrar las deudas. Los jueces no están para cobrar las deudas. Uno de los puntos centrales de la reforma es entender que hay temas que no debe ver el Poder Judicial. Uno de ellos es el cobro de deudas. Los sistemas en el mundo más eficientes de cobro de deudas son los privados. Ese es uno de los temas que tenemos que entrar en debate en el país. A ver, más adelante te lo vamos a preguntar porque personalmente soy víctima de una estafa y el estafador está como si nada. A ver, Boris, quiero ir contigo. El Poder Judicial tiene muchísimas dinámicas de funcionamiento, pero pareciera que es el poder que menos entiende la población. De pronto uno se acerca y el Poder Judicial se maneja en muchísimos tribunales, unos tribunales deliberan sobre ciertas cosas, pero en realidad con lo que nosotros como ciudadanos nos topamos es con el juez, ¿no? O sea, esta cuestión pareciera que muy elevada del Poder Judicial no entra en el cotidiano de nosotros, de los ciudadanos. Quisiera que le expliques a la gente cómo se organiza este Poder Judicial. Digamos una suerte de quién hace qué. Bueno, el órgano judicial, según la Constitución, el título de la Constitución dice órgano judicial y tribunal constitucional. El órgano judicial, bueno, podemos deducir de ahí que el Tribunal Constitucional no forma parte del órgano judicial. Quisiera que después nos expliques por qué. Sí, básicamente porque hay una idea, que es algo cuestionable en mi criterio, pero eso es algo debatible doctrinalmente, de que el Tribunal Constitucional lo que hace es aplicar la Constitución y los jueces ordinarios lo que hacen es aplicar estrictamente la ley. En derecho decimos que los magistrados se rigen por principios y los jueces por reglas. Ahora, el órgano judicial tiene jurisdicciones, tiene una jurisdicción
ordinaria, donde la cabeza máxima es el Tribunal Supremo de Justicia, luego vienen en los departamentos los tribunales departamentales, los jueces de materia. Tiene una jurisdicción agroambiental, donde el Tribunal Agroambiental es la cabeza. Ellos deben conocer temas agrarios, pero sobre todo un tema que hasta ahora nos aflige mucho, que es el tema medioambiental. Tenemos una jurisdicción indígena, originaria, campesina, que es algo que todavía no hemos estudiado y es algo muy complejo. Cuando debes aplicar en el Constitucional, revisar sus decisiones, es algo que los magistrados en general lo van a hacer a ciegas. Y finalmente tenemos las jurisdicciones especializadas, donde generalmente clasificamos a la justicia militar dentro de esta jurisdicción especializada. Ahora, yo creo que todo esto que acabo de decir, por supuesto que es muy complejo. Y creo yo que, sin embargo, está en nuestra Constitución, todos han votado por eso. Entonces, si tú vas y dices, bueno, me han quitado el terrenito, plantearé ante la jurisdicción ordinaria, puede ser que la jurisdicción ordinaria te diga, no, es que no es de nosotros, eso le corresponde a la jurisdicción agraria, porque su terrenito parece que está fuera de la circunscripción. Entonces vas ahí y te va a decir el tribunal, te va a decir, no, eso le corresponde a los indígenas, y los indígenas puede ser que te manden a otra jurisdicción, porque tal vez la gente en ese lugar no va a confiar suficientemente en esta. Entonces, yo creo que sobre el comentario que hacías al principio, no necesariamente el problema es del judicial. Lo que pasa es que estamos intentando resolver muchos problemas que necesitarían política pública a partir del judicial. Te pongo un caso simple de un amigo. Su vecino de arriba tenía su cañería una fuga de agua, y entonces le estaba empezando a gotear agua. Va arriba y le dice, por favor, ¿podremos arreglar esto? Y el vecino de arriba decía, no, no podemos. Para arreglar con el vecino, para que se pueda ingresar al vecino de arriba y se pueda entrar, no hay una vía administrativa que pueda resolver esto. La conciliación no es obligatoria. Si quieren conciliar, lo hacen, pero si la persona de arriba no quiere, dejarle pasar. Mi amigo ha tenido que acudir donde un abogado, y el abogado ha dicho, no tengo otra salida más que iniciar un proceso penal. Imagínate. Y entonces lo que pasa es que muchas cosas que tal vez se podrían solucionar con política pública, le estamos pidiendo que se solucionen con materia jurisdiccional. Sí, pareciera que el Poder Judicial sigue un camino, que el Legislativo y el Ejecutivo sí tienen alguna relación, más allá de la independencia de poderes natural, que eso está marcado en la Constitución y eso es lo que hace un Estado de Derecho, pero que no se miren, ¿no? Que, o sea, todo aquel problema que tengamos se lo tenga que mandar a estrados judiciales. Yo creo que, al igual que tú, es una barbaridad. Así no vamos a lograr nunca, ¿no? A ver, Iván, desde tu perspectiva, luego que Boris nos ha dado más o menos cómo se organiza el Poder Judicial, tú nos has contado que esto es un antecedente que viene con bastantes problemas. Desde tu perspectiva, ¿cómo debería organizarse el Poder Judicial? Mira, yo creo que la teoría del conflicto en el mundo ha avanzado bastante. El acceso a la justicia implica que le des valores a los procesos. No es lo mismo cobrar $500 que $5 millones, y lo que tenemos en el país es que todos los procesos de cobro, siguiendo el ejemplo, siguen el mismo procedimiento. Una demanda, una contestación, pruebas, un abogado, un juez. Cuando eso no funciona así, los niveles de conflicto tienen que resolverse de una manera diferente. El Poder Judicial es parte del sistema de solución de conflicto. Y donde deberíamos hacer mayor énfasis, que es respondiendo un poco a la preocupación que nos ponía Boris sobre la mesa, es a la justicia de paz. Yo entiendo que la justicia de paz, la justicia vecinal, la posibilidad de fortalecer la conciliación, la mediación, son un camino que tenemos que emprender, pero de forma militante en los próximos años. El conflicto en una sociedad, la recuperación de la paz social, tiene que tener en los tribunales, un aliado. No podemos estar en un debate de jurisdicciones. Lo que tenemos que hacer es darle soluciones a la gente. Y la principal es abarcar este tema de la justicia de paz, de que la gente comience a solucionar sus problemas y delegar mucho de los poderes de la justicia a las personas. Cuando hablo de justicia vecinal y justicia de paz, te hablo de modelos exitosos en el mundo. Pero no te hablo de modelos exitosos en Perú o en Guatemala, te hablo de modelos exitosos en Londres, en Europa o en cualquier sociedad que entiende que un problema reducido, un cobro de $100, no puedes llevarlo a tribunales. Un problema de una gotera, no puedes llevarlo a tribunales. Esa justicia de paz que está entre los ejes de la reforma tiene que ser fortalecida. Y solo va a ser fortalecida si los tribunales empiezan a confiar en la sociedad, si empiezan a darle un rol y un protagonismo importante. Creo que ese es el tema central.
que el conflicto no termine en jueces, que tengamos niveles previos de solución del conflicto. Pero quizás lo que hablaba Boris, una obligatoriedad, ¿no es cierto? Porque yo, como ciudadano, por ahí tengo la intención de solucionar de la mejor manera y el vecino no quiere, como el caso del señor, pues no quiere. Y entonces, ¿cómo hago? ¿Se me cae el techo? O sea, ¿no? Porque esos son los conflictos reales que tiene la gente con la justicia, ¿no? Que el vecino no quiere, que la vecina hace no sé qué, que el ciudadano viene y te estafa, o sea, que te quieres divorciar, que el divorcio no está, ¿no?, en las mejores condiciones. Es decir, esos son los problemas cotidianos en los que la gente se enfrenta a la justicia. Si no tienes un momento de obligatoriedad que al otro lo obligue, ¿qué haces? Como víctima, ¿qué haces? Por eso tenemos que diferenciar la conciliación, la mediación de la justicia de paz. La justicia de paz y la justicia vecinal son justicia que define derechos, que ante la presentación muy sumaria y verbal y sin abogado de los hechos, toma una decisión. Y lo que necesitamos es que esa decisión sea fácilmente aplicable. Un problema grave en nuestra justicia es la ejecución del fallo. Pero yo te planteo que esos modelos exitosos generan la posibilidad de trabajar con lo que es diferente en nuestra vida ahora, que es la tecnología. El momento que uno de estos jueces toma una decisión en una computadora que está conectada a la red de Internet, esa decisión va a ser aplicable inmediatamente, porque puede significar que esa persona no pueda sacar su licencia, que tenga que estar con las cuentas congeladas, que no pueda tramitar su NID, que no pueda hacer, que se le restrinja derechos en la medida que cumpla con la sociedad. Ahí, a ese punto quería llegar, ¿no? O sea, evidentemente, capaz la sanción no es entrar a la cárcel, pero alguna medida que obligue ¿no? Pero comprendidísimo. Ese es el camino. El camino de usar paz y tecnología es la forma de solucionar los conflictos. A ver, para que la gente se entere, Boris, ¿cuántos magistrados se eligen en esta elección? Bueno, en el Tribunal Constitucional son 9 magistrados elegidos por circunscripción departamental. ¿Por qué se hace este criterio, se utiliza esta lógica de representación departamental para este tribunal? Lo que pasa es que anteriormente eran 7 magistrados y en el Tribunal Supremo siguen siendo 9 magistrados que tienen circunscripción departamental. El criterio ha sido que cada magistrado más o menos debe resolver en el Sucre alrededor de 6 sentencias constitucionales por día. Hemos empezado a resolver todo tipo de problemas con el Constitucional. Me parece que uno de los graves problemas que tiene el Constitucional es que si debes resolver 5 sentencias por día, pues solamente leer una de esos casos que tiene 8 o 10 cuerpos es una cantidad excesiva de casos. Cada cuerpo tiene 200 hojas, le llamamos en derecho, pero son hojas, ¿no? Anverso y reverso, leer solamente eso, leer la doctrina, leer la jurisprudencia, leer todo eso te ha cargado demasiado. Yo me imagino que la manera un poco de descongestionar este tema para el legislador ha sido aumentar la cantidad de magistrados a 9 del Tribunal Constitucional. Pero además la votación ha sido significativamente pequeña a nivel nacional. Me imagino que más próximo está al departamento, más será conocido en el departamento y tendrá una votación, me imagino, más alta. También ese debe ser otro motivo. Pero la verdad es que si el tribunal sigue conociendo 5 a 6 sentencias por día, no lo va a lograr. No, y eso tiende a aumentar, no a reducir. Ahora, sobre los otros tribunales, hemos hablado del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no es cierto?, y el Consejo de la Magistratura. Hay dos tribunales más. ¿Cuáles son? En este caso tendríamos el Consejo de la Magistratura y tenemos también al Tribunal Agroambiental. ¿El Consejo de la Magistratura se dedica a y el Tribunal Agroambiental a? Sí, mientras que el Consejo de la Magistratura lo que va a hacer es el órgano disciplinario del órgano judicial y administrativo. ¿Qué significa eso? Es el que planifica dónde se van a construir tribunales, cuál es el régimen administrativo de los funcionarios, controla si llegan a tiempo, si llegan tarde. Y ¿Es como una oficina de recursos humanos? Una cosa mucho más amplio. Una cosa, oficina de planificación y recursos humanos, ¿podría decirse? Por una parte. Pero por otra parte es el órgano que conoce las faltas disciplinarias contra los jueces. Ahora, hemos tenido en los últimos años muchos problemas sobre los límites entre la actividad jurisdiccional y la actividad administrativa. Muchos ciudadanos y abogados que no están de acuerdo con las decisiones judiciales van a acudir y sientan una denuncia al Consejo. Y entonces el Consejo destituye a los jueces. Y entonces lo que ha sucedido ha sido que eso, si es una
un control demasiado amplio, pues lo que amenaza es la independencia judicial, porque el juez debe tener cierta libertad para resolver los casos, pero cuando puede ser destituido o suspendido en 72 horas, 48 horas, por una denuncia que ha salido en la televisión, pues eso sin duda alguna atemoriza a los jueces en la manera de resolver. Si no hay debido proceso para los jueces, imagínate para los ciudadanos, ahí estamos un poco, sí, ¿no? Y ese es uno de los temas que seguramente en los siguientes años hay que hablar y debatir. Y finalmente el Tribunal Agroambiental que se dedica en realidad a temas agroambientales, agrarios, significa yo tengo mi terreno en el campo, entonces creo que alguien ha venido y lo ha invadido, entonces voy a retomar ante estos tribunales, o si se ha contaminado el agua, se está destruyendo, se están cometiendo cosas, delitos y faltas medioambientales, acudo al mismo tribunal. Una de las grandes desventajas que tuvimos en este actual Tribunal Agroambiental es que si nosotros vemos las hojas de vida, todos han sido agraristas, todos se han dedicado al INRA, todos se han dedicado a posesión de tierra, y no tenemos personas que conozcan medioambiental. Entonces es como que faltaron magistrados y asesores de este lado. Y bueno, tampoco se puede echar mucho la culpa, es como ahorita en autonomías, no hay suficiente cantidad de abogados que conozcan autonomías, no hay suficiente personal, tampoco hay personal que conozca medioambiental. Entonces es otro de los grandes déficits que ha tenido la Administración de Justicia, ¿no? A ver, Iván, en tu criterio, el tribunal, como nos ha explicado Boris, también tú, está dividido en 4 cabezas, ¿no es cierto? Sí. Ahora, ¿cómo se administra un monstruo de 4 cabezas? ¿No sería lo más razonable, como se hace en los otros poderes, centralizar, ¿no es cierto? Y que a partir de una centralización se tengan salas que funcionen de manera más eficiente, con por ahí menos asesores, ¿no? Más jueces que efectivamente den soluciones prontas a la justicia, ¿no? En las noticias el año pasado veíamos cómo los jueces iban mucho de viaje a cursos, ¿no? Hubo un problema por el tema de lo de la China, que se pasaron más de un mes en la China. O sea, yo no objeto que la gente se capacite porque creo que es la vía, creo que está bien, ¿no? Pero cuando tienes que resolver 6 causas al día con un documento de 400 hojas, ¿no? No sé si lo más adecuado es irte de viaje a la China. Definitivamente no, y con datos muy apremiantes y muy graves. Este tribunal del que hablamos, el agroambiental, el semestre que ha pasado, enero a junio, solo ha tenido 307 casos. A diferencia del constitucional que planteaba Boris, cifras que me parece que son relevantes, si tú divides esos 300 casos por mes, 50 por mes, entre 7 magistrados, que a su vez tiene cada uno 5 asesores, resulta que el trabajo en el agroambiental es realmente escaso. Y es un poco el planteamiento. Hay tribunales que están, quiero decir, mal diseñados dentro de nuestra estructura constitucional. El otro problema del agroambiental es que no puede ver materia ambiental, porque constitucionalmente los delitos los tiene que ver el Tribunal Supremo de Justicia. Ellos van a ser un tribunal agrario para siempre, porque hay un mal diseño en nuestra Constitución. Si bien Gringo González anunció que hasta diciembre va a trabajar en un código de procedimientos agroambientales, va a haber una contradicción evidente entre la competencia penal y la competencia ambiental de ellos. Si tú te imaginas un desastre ambiental, eso es delito, eso no va a poder conocerlo el Tribunal Agroambiental, va a tener que ir al fiscal y a la justicia ordinaria. Entonces es una justicia que no está bien diseñada y que de alguna manera tenemos que ver en una futura reforma constitucional de suprimirla. No tiene sentido tener $2 millones cada año en un tribunal que ve 300 casos y que no tiene mayor relevancia. Pero voy al punto que planteas del Consejo de la Magistratura. Tú sabes que ellos han nombrado como juez a una persona en Oruro que ni siquiera era abogado. O sea, esa oficina de recursos humanos que tenemos tan mal diseñada nos está generando un problema serio. El 50% de los gastos en el Poder Judicial se van a gastos administrativos y no a jueces. O sea, nuestro Poder Judicial con la bonanza económica ha tenido un incremento drástico de recursos. Hemos llegado a tener años en los que recibíamos $130 millones. ¿Por qué se quejan tanto entonces del tema presupuestario? Los jueces dicen que uno de sus problemas para poder cumplir con los requerimientos de la sociedad ante la transformación judicial es precisamente el presupuesto. Uno hace poco
se escuchó a autoridades del tribunal indicar que no tenían presupuesto, que nunca tienen presupuesto, nunca hay plata, nunca nada. Entonces, ¿qué pasa con eso? Mira, el tema es de distribución de los recursos. Cuando el Consejo de la Magistratura entra, tenía que haber hecho el mapa de justicia. Han pasado 6 años y no nos entregó el mapa de justicia. Tú tienes juzgados en provincias que tienen una carga procesal menor a los 10 casos. Contrariamente, tienes a Guarnes, que el juez cautelar está viendo 80.000 casos. O sea, la distorsión que tenemos en la distribución de los jueces es tan alarmante que solamente tenemos 17 jueces de la niñez y adolescencia. Para ver todo lo que signifique delitos cometidos por adolescentes, todo lo que tenga que ver con atender a ese sector tan vulnerable y todo lo que tiene que ver con adopciones, 17 en todo el país. O sea, esas distorsiones que tenemos en distribuir nuestra carga de trabajo por materia y en el territorio, debieron haber sido solucionadas en estos 6 años por el Consejo. Cuando tú me dices dónde está el dinero, yo te digo, en los asesores, en los administrativos. El Tribunal Constitucional, sin ir más lejos, 7 magistrados que ha tenido, y tenía 308 personas de personal. Dividí esos 308 entre los magistrados y resulta que el presupuesto de esta institución, que llega a los 10 millones de dólares, se iba en sueldos, salarios y viajes. La mayor parte del presupuesto, en lugar de trabajar en tecnología, en lugar de trabajar en sistematización de jurisprudencia, en lugar de darle seguridad jurídica al país, se ha ido en una plantilla de personal que te mostraba que cada magistrado tenía alrededor de 40 personas trabajando para ellos. Qué barbaridad. Entonces, ese escenario de decir voy a ir a resolver los casos es un escenario que debe ser estratégico, tiene que estar pensado en decirte, un ejemplo claro, la Corte Suprema de Estados Unidos no te supera los 100 fallos por año. O sea, un tribunal constitucional que en estos 6 años ha visto 20.000 casos, 21.000 casos va a llegar, es una vergüenza, es que hemos hecho mal las cosas. No puede ser que un tribunal constitucional vea 21.000 casos, cuando un tribunal constitucional que se respete tiene mecanismos para traducir la carga procesal, dejar en protección a la sociedad, pero no de una manera como la que estamos viendo últimamente, 20.000 casos con una calidad muy pobre, muy pocos fallos que hayan sentado jurisprudencia. Es un tema crítico el que viene y creo, disculpa que tenga que hacer énfasis en esto, que no mirar y ser como un avestruz que te ocultas y decir que no vas a ser responsable de elegir en diciembre es una barbaridad. A ver, como conclusión de esta primera parte, yo lo que me queda claro es que este es un problema de larga data, que ha tenido intentos de solución, vía reformas, etcétera, ¿no? Buenas intenciones por ahí incluso del legislativo, de apoyar con normativa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estamos hablando de un problema estructural de diseño. Ambos coinciden en una cosa, se está mal pensado, ¿no? Y si está mal pensado, ¿cómo se soluciona? Pregunta. Oye, gracias. Bueno, yo creo que pasa lo siguiente. Un profesor argentino, Zaffaroni, que ha venido aquí muchas veces a Bolivia, ha ayudado en el nuevo Código de Sistema Penal. Lo que él tiene una conferencia en Brasil donde dice lo siguiente: una persona en la tarde va con su esposa, comen unas salchichas, en la noche le empieza a doler el estómago y le dice a su esposa que le ayude a levantarse y le dice que le lleve a donde el que vende salchichas. En las horas de la madrugada le empieza a tirar piedras y le dice: oye, tú me has vendido unas salchichas y me están haciendo doler el estómago. Entonces Zaffaroni se pregunta en esta conferencia: ¿qué podríamos decir de esta persona? ¿Es una persona razonable o irrazonable? Y entonces Zaffaroni dice, y toda la gente dice, es una persona irrazonable porque debería ir al médico. Lo que va a suceder es que muchos de los problemas del judicial no están en el judicial. Puede deberse a nuestra política social. El hecho de que tengamos pitilleros, que tengamos drogadictos en las calles, no es un tema de que el juez los meta a todos a la cárcel. Es un tema que de pronto tenemos que empezar a tratar a los drogadictos y a los pitilleros de una manera diferente, darle trabajo a algunas personas. No sé si me explico, estamos pidiéndole al que vende salchichas que nos arregle el problema cuando el problema puede estar en otro lado. Lo que, independientemente de aquellos magistrados que vayan a salir, lo que creo que debe tener la gente con conciencia es que
no es que un magistrado va a llegar y lo va a resolver todo este problema, porque trasciende al magistrado, es un problema de todas las personas. El diseño público, de las políticas públicas, de la Constitución y de las leyes, es una construcción constructiva. El problema de la delincuencia es un problema de todos, no solamente del juez. Estamos juzgando al juez, me parece a veces, como cuando juzgamos al entrenador de fútbol después de un partido de fútbol, digamos, nuestro equipo está ganando 1-0, el DT cambia a alguien y termina perdiendo 2-1 y entonces todos empiezan a decir es un inútil, vótenlo. No se trata de eso, el juez es una persona humana y puede ser que disponga la libertad de alguien porque las cárceles están atiborradas de personas y la gente que debe asistencia familiar está con delincuentes peligrosos y lo que estamos haciendo es contagio criminal y lo libera y esa persona comete un nuevo delito. Y todos los medios de comunicación salen y dicen es una barbaridad, pero el problema no es ese, el problema está en que no hemos hecho una política como sociedad que vaya en contra del delito, el narcotráfico y otros problemas sociales. A ver, para cerrar este bloque, evidentemente este es o sea, la delincuencia, el delito es un problema social y que evidentemente en la cabeza de los ciudadanos está que el Poder Judicial lo debe resolver y como no lo resuelve es que el Poder Judicial no sirve, ¿no? Pero por algún lugar se tiene que empezar. Sí, definitivamente. Entonces, evidentemente estamos en una bola, ¿no? Pero si no cortamos, ¿no? No sé, pensando, por eso pregunto, ¿cómo se puede empezar a pensar una reforma? Quiero responderte con donde comenzabas, un monstruo de 4 cabezas, que necesita dirección, necesita un liderazgo estratégico ese Poder Judicial. Cuando decimos independencia del Poder Judicial, que el ministro de Justicia no dirige al Poder Judicial, es porque no hay dirección en Sucre. El Poder Judicial en esas 4 cabezas no ha logrado construir liderazgos fuertes que le digan al país, este es mi plan. Necesito cambiar el mapa de justicia, necesito ponerle tecnología y para eso necesito esta cantidad de dinero. Pero además de eso, que creo que es lo más importante, necesitas un Poder Judicial imparcial, que tenga la posibilidad de decirle a un ministro de Justicia o a un presidente de la Cámara o a cualquier autoridad que está defendiendo algo que es central en la justicia, que cuando llegue tu caso, cuando llegue el caso de cualquier ciudadano, tomen la decisión correcta. Más allá de cualquier influencia, estén convencidos de que van a hacer lo correcto, no porque van a recibir plata o que van a salir en los medios o porque los van a meter presos. Esa decisión valiente del Poder Judicial en el tiempo le va a dar legitimidad y le va a poder permitir y decirle al país que este plan puede realizarse. Yo coincido con el doctor, hay muchos jueces y muy buenos, pero tenemos de los otros. Y si no empezamos a depurarnos y empezamos a limpiar la casa, no vamos a lograr confianza social. Cuando me dices dónde comenzar, lo que ha hecho el ministro de Justicia me parece acertado. Con las limitaciones que ha tenido de sacar 55 jueces, de los cuales estoy seguro que se va a revisar y algunos van a tener que volver, pero se ha llevado a gente que tenía procesos judiciales, procesos penales, decenas de procesos administrativos. Creo que hay una decisión política clara. Vamos a depurar la casa, vamos a construir un plan de trabajo y creo que tiene que haber respeto entre Sucre y el Ministerio de Justicia. Ese tema no lo podemos dejar solo en manos del Ministerio de Justicia. Creo que el liderazgo en Sucre, esos 4 tribunales coordinados con un liderazgo fuerte, pueden marcar una ruta crítica de cambio. Iván, uno como ciudadano dice más bien que hay el ministro de Justicia. Es decir, al ministro de Justicia hoy día se lo ve detrás de la niña desnutrida, detrás de no sé qué, o sea, haciendo tareas que me parece que le corresponden al órgano judicial. Más bien que hay un ministro de Justicia. Y tú viste que los del Consejo de la Magistratura, si el ministro de Justicia no les da la señal, no lo hacen, no cumplen su trabajo. Y eso podría decirte con los demás tribunales. Por eso te hablo de independencia. Necesitamos más personas comprometidas con que las cosas salgan bien. Lo que yo siento es que muchas veces hay en el país un afán de que el satélite se caiga, de que el petróleo baje y que todo salga mal. Hay un nivel en el país de gente que quiere que la justicia salga mal. Y mientras más tiempo esté mal, mejor para ellos. Entonces yo entiendo que este es un proceso en el que tenemos que construir y no aprovecharnos de una situación dañada de la justicia para hacer política. Este es un tema que no debería relacionarse, no debería vincularse una cosa con la otra. Lo están haciendo por el mismo tema del satélite. Si se caía el satélite habría mucha gente contenta. Si la justicia va mal, va a haber mucha gente contenta. Cuando esa gente misma no tiene pues la situación de pobreza y de desesperación que te puede causar la injusticia, cuando tiene un estudio de abogados que lo está cuidando. Entonces, creo que en este momento necesitamos con
absoluta seguridad más personas que tengan ese rol protagónico desde Sucre. Yo creo que en la medida en la que tengamos dos niveles, Sucre, La Paz, en diálogo para cambiar la justicia, vamos a tener un escenario diferente pronto, no te digo en muchos años, pero pronto ya tenemos que dar señales de cambio. A ver, problemas grandes que vive ahora mismo la justicia son el tema de la retardación de justicia. ¿Cómo se puede solucionar el tema de retardación de justicia? Quédese en esta casa, no es hotel, nos vamos a un corte, que seguimos hablando con los mejores calificados del proceso de elección judicial. Volvemos a esta casa, no es hotel. Esta noche estamos hablando de el órgano judicial, la posible reforma a la elección. A ver, Boris, uno de los temas centrales que hay en Bolivia, o es el tema central, es la retardación de justicia. ¿Cuál es la solución? ¿Contratar más jueces? ¿Hacer crecer esa burocracia? Lo que pasa es que ya lo había dicho hace un momento Iván. El problema ni siquiera es de implementar una política pública de cultura de paz, sino cambiar la cultura en general del boliviano. Entonces uno se pregunta por qué Estados Unidos cada vez tiene más cárceles, y en Europa cada vez hay menos cárceles. Es porque sencillamente en materia educativa han mejorado. Tal vez el problema esté en materia educativa sobre materia penal. Parece que todos los medios de comunicación casi se centran en materia penal y la comisión de delitos, pero el derecho abarca otras áreas y tal vez no hemos atendido estas otras áreas. En el Constitucional teníamos el 2012 hasta el 2013 como unos 4 cargos vacíos. Eran los salarios en ese momento de 11.000 a 13.000 bolivianos. Era un buen salario nomás en Bolivia en ese momento. Ahora ha aumentado más. El tema era que esos cargos se mantenían vacíos porque los magistrados no encontraban gente suficientemente capacitada para ocuparlos, y es porque nuestro sistema educativo de pronto no ha funcionado bien. Entonces, en esta misma selección, si uno pregunta a los legisladores, le dice, usted ha tenido una gran cantidad de opciones para elegir, entonces posiblemente los legisladores digan, han sido limitadas, por lo menos ese podría ser el término. De pronto nuestras universidades están un poco lentas en el avance de mejorar el personal técnico. O sea, ahora, se tiene que acompañar en un montón de instancias. Tú hablas, si no se acompaña ahora, con la instancia lo que educativa. puede hacer un juez, porque no sé, he escuchado a algunos de mis colegas que están postulando, que dicen, bueno, voy a, no sé, ¿qué podrían prometer, verdad? O sea, voy a conceder todas las acciones de libertad. Sería una promesa absurda, no tiene ningún sentido. Yo creo que en este caso lo que va a hacer el Tribunal Constitucional es coadyuvar, exhortando al legislativo, diciéndole, miren como hicimos el 2012. Es posible que alguna gente pueda salir de la cárcel si usan manillas, como pasa en el extranjero, en sus tobillos. Entonces la policía puede saber por dónde están yendo para que no se acerque a los lugares que están prohibidos por violencia familiar o por otros delitos que no son tan graves. La policía, a partir de esas sentencias, etcétera, y el Ministerio de Gobierno está viendo el mecanismo para implementar. Eso va a sacar a mucha gente posiblemente de las cárceles, va a ser algo benéfico. El tribunal lo que ha hecho ha sido exhortar. Lo que el tribunal en otro caso ha dicho, exhortemos a que se filme en CD la audiencia y no tener un funcionario, un actuario que esté copiando todo el día. Los jueces han sido renuentes a eso porque a veces cometen errores y eso queda filmado y entonces le tienes mucho miedo a la filmación. Pero a la larga se va a implementar. El tribunal lo que ha hecho ha sido exhortar en estos campos, pero no va a cambiar radicalmente una circunstancia. Puede haber políticas públicas que se implementen desde el Tribunal Constitucional, como lo dijo Iván claramente, pero creo yo que lo que va a tener que ocurrir es, los magistrados deben conocer menos casos. No todo debe llegar hasta Sucre. Un juicio ha durado 5 años y luego, ¿qué dice el abogado? Planteemos amparo constitucional. Presenta amparo, en La Paz le conceden, eso demora 1 año en revisión, el tribunal concede, después de 7 años seguimos en las mismas. Entonces, nunca acaban los procesos, porque después se ve el amparo, la acción de libertad. Creo que
debe racionalizarse el uso del Tribunal Constitucional. El Tribunal no puede conocerlo todo. Debe conocer, lo que decía hace rato Iván, una Corte Suprema de Estados Unidos que dicta 100 fallos, pero son totalmente relevantes. Transexuales, aborto, cosas que tienen un impacto que todo el mundo empieza a hablarlo. En este momento, si revisa el tribunal, la página del tribunal, hoy han debido subir al menos unas 45 a 55 sentencias. ¿Quién puede leer siquiera 55 sentencias? No, eso se escapa del control de los abogados y de la gente totalmente. Y lo peor es que el tribunal empieza a dictar sentencias contradictorias y eso genera una inseguridad jurídica terrible porque no se sabe, los abogados no saben si van a resolver blanco o negro. Si el tribunal dictara un número racional de sentencias, uno podría controlar al tribunal y el propio tribunal podría controlarse. A ver, sumamente interesante. Iván, los ciudadanos tenemos una idea muy también política, o sea, el boliviano en general es un ciudadano politizado y tenemos una idea, por tanto, muy politizada de la justicia. Pareciera que esa cuestión de temas relevantes de los que habla Boris, acá nosotros los anotamos como si fueran todos así, y en realidad no lo son. O hablamos como si todos fueran políticos, ¿no? Y seguramente resolver un tema político en la cantidad de procesos que existen en la justicia debe representar el 0,1%. O sea, debe haber un caso político frente a millones de casos de lo cotidiano, de lo real, de violencia, de una serie de casos reales, digamos, con los que el ciudadano se enfrenta cotidianamente. Y sin embargo, lo político es trascendental porque te puede generar un cambio institucional. Yo creo que el punto central en esto es generar una visión estratégica del problema. Tú sabes que la mayor cantidad de casos civiles son estos temas de deudas, que yo os planteo que los privaticemos las deudas, y el otro problema es la dispersión entre derechos reales y catastro. Cuando tienes un terreno, en una parte se inscribe tu derecho, el documento, la parte legal, y en la alcaldía se inscribe tu plano, cuando lo lógico nos dice que tienen que estar en una sola entidad. Ajá. Entonces, esa decisión... Y a veces te encuentras con que el loteador es inscrito en la alcaldía y no le importa lo de derechos reales, es decir... Y le das una inseguridad jurídica muy grande al país. Yo lo que tengo claro es que en los próximos años tenemos que tener un saneamiento urbano que se ha tratado de hacer a tumbos y muy mal con estas leyes de regularización de derecho propietario, un poder judicial activo, un tribunal que siente una línea de obligar a las instituciones a que funcionen. Si hay algo que caracteriza a la Corte, y disculpa que use el tema de la Corte Americana, es que no ha sido una Corte exhortativa que les diga, jueces quieren grabar en CD o quieren hacer esto. Ha sido una Corte que ha impuesto su criterio. Cuando había segregación racial, la Corte Suprema de Estados Unidos ha hecho que la integración en las universidades y en las escuelas se dé. ¿Puede hacer eso un juez? Claro que puede hacerlo. La posibilidad que tiene en la Constitución y en la ley de imponer multas a las autoridades cuando no cumplen sus fallos está puesta sobre la mesa. Un tribunal que se respete no podría permitir, el 2012 se dictó una sentencia que dice que el Código Civil está en vigencia hasta noviembre de este año. Y a nadie se le ha ocurrido hacerle caso al tribunal. La ley de servicio de defensa está declarada inconstitucional y nadie le hace caso al tribunal constitucional. Es un tribunal que dicta sentencias, que es muy amable con todos, pero que tiene que empezar a construir Estado de Derecho, y eso significa hacer respetar sus fallos, hacer cumplir sus decisiones. Lo que estamos viendo en retardación de justicia es un tema crítico. Cuando en el país hemos definido que un juicio debe durar 3 años, está durando 5 y nadie se le mueve un pelo. Pero lo más grave del caso es que estamos contrayendo obligaciones internacionales. Hay casos que estamos demorando más de 15 años. Ya tenemos casos ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos por retardación de justicia. Creo que un paso importante es el Código del Sistema Penal. Pero ese Código del Sistema Penal, que esperemos termine de aprobarse en el Parlamento este año, va a requerir un tribunal activista, va a requerir un tribunal que logre que los derechos humanos de las víctimas y de los imputados sean reales. Si el juez no hace que se cumpla la ley no existe. La ley es una construcción que tiene que cobrar vida con los jueces, y si el juez va a exhortar y no va a hacer cumplir,
no va a cumplir su rol. Yo sí creo que los jueces que tengan que participar de este proceso en los próximos 6 años tienen que estar conscientes que están asumiendo riesgos importantes, pero eso es parte de la vida, es parte de lo que tenemos que hacer para transformar la justicia. Si no lo hacemos de esa forma, vamos a tener un trabajo, como te digo, de tener un cargo con 44 personas que te asistan. Con 44 asesores y otra vez y otros 6 años al tacho. Ojalá que no pase eso, yo creo que puede cambiar. Boris, justicia sin ley. Tú hablabas de la parte, en el corte hablabas de un tema conceptual, de que muchas veces los fallos se aplican en temas de con relación a los contextos que vienen sucediendo, ¿no es cierto? Entonces, la justicia por ahí dicta la ley por ahí dicta una cosa, pero lo justo por ahí es otra cosa. ¿Qué se hace? Sí. ¿Qué hacen los jueces en esa? Lo que pasa es que como sociedad le hemos estado pidiendo a los jueces 2 cosas diferentes. Cuando han puesto en vigencia el Código Procesal Civil, todos los profesores de estos módulos les decían lo siguiente: el código lo que está buscando es justicia. Y entonces ustedes deben buscar prueba, deben activar, deben ser activistas, como dice Iván. Pero luego les dicen, pero usted también debe cumplir la ley, porque hay un delito en el Código Penal que dice que si usted incumple la ley, comete prevaricato. En realidad no estamos pidiendo 2 cosas contradictorias a los jueces, que cumplan la ley, pero al mismo tiempo que logren justicia visto desde la sociedad. ¿Pero acaso la ley está al margen de la justicia? Lo que pasa es que esa es una visión que existía hace muchos años, donde se decía, lo que dice la ley es justicia. Se ha cuestionado mucho entre los nazis. Los nazis, por ejemplo, inventaron lo que es la desaparición forzada a partir de un decreto, inventaron las esterilizaciones forzadas, y entonces cuando les juzgan en los juicios de Nuremberg a los nazis, jueces nazis, les dicen, hay una película muy buena de los juicios de Nuremberg, muy antigua, pero bueno, les dicen, oiga, ¿y usted por qué ha hecho estas cosas? ¿Por qué ha metido a la cárcel, ha permitido que haya tantas cosas, campos de concentración? Dicho, pero estaba en la ley. Entonces se empezó a cuestionar que lo que dice la ley necesariamente es la justicia. Y los ciudadanos, por supuesto, no van a leer todo el código, van a decir, para mí lo justo es esto. Ahora, lo que quiero que tengan bien en claro las personas y la gente y el público es que puede ser que gane el Bolívar, puede ser que gane el The Strongest, pero siempre va a salir abucheado el juez. El árbitro, y eso es lo lógico, ese es el papel de un juez. El juez no sale ante los medios de comunicación a defender sus sentencias, es su sentencia la que debe defenderse por sí misma. ¿Cómo se debe reorganizar la justicia, Iván? A ver, de las cosas que, no sé, mañana si te tocara, a ver, don Iván, haga la reforma, ¿cómo la harías? Mira, yo creo que los temas son críticos. Tenemos un mundo en permanente cambio. ¿Qué es más fácil que incluso para invitarnos a tu programa? Creo que un mensaje de WhatsApp es mucho más eficiente que me mandes una carta o que me hayas mandado con un oficial de diligencias una invitación. Hay cosas que han cambiado radicalmente el mundo y el uso de la tecnología nos va a acortar enormes brechas. Pero eso es una ofensa a la burocracia, Iván. Es una ofensa que tenemos o sea, me estoy haciendo la burla, porque tú le das en el clavo en el uso de la tecnología, tú también creo que algo apuntaste. ¿Por qué? Porque uno siente que el abogado, si no es el memorial jurado firmado con la fotocopia del carnet además tiene que tener tu dedo, y si no tiene el dedo entonces no sirve, y si no tiene la firma con bolígrafo azul tampoco sirve, y si, o sea, es una cosa que vos dices, a ver, un ratito, soy yo, de verdad, soy yo, este es mi carnet, soy yo. Y súmale que este avance de la tecnología ya lo tenemos en el país de alguna manera a través de la GETIC, tenemos ya firma digital. El correo electrónico ya es algo que tienen todos los abogados, no son muchos, son 60,000 abogados en todo el país, y eso nos va a permitir ahorrar mucho tiempo. Ya dejarnos de los papeles y hacer un uso de tecnología inteligente. ¿Tiene sentido que el Poder Judicial contrate ingenieros y consultorías para un sistema de correo electrónico cuando le puedes contratar a Google su servicio para tus 2,000 jueces o 2,000 personas que tienes en esto? No tiene sentido hacer un paralelo de correo electrónico cuando tienes un servicio escalable que todos los días va mejorando y que lo puedes contratar. Lo mismo con el Dropbox en el manejo de volúmenes de información grandes. Necesitas tener un uso de tecnología
urgente en los primeros meses, que la gente siente en el bolsillo que ya no tiene que estar pagando el taxi al oficial, al abogado para hacer una notificación. Eso puede ser en lo inmediato. El segundo tema que te planteaba es el de mapa de justicia. Tenemos que decir dónde están nuestras prioridades. Para mí está en los niños, está en los ancianos, está en los sectores más débiles de la sociedad. Y el segundo tema que tienes que generar en forma paralela es la carrera judicial. Coincidíamos con Boris que en este país, de los 1000 jueces que tenemos, yo te diría que la mitad son excelentes jueces, pero necesitan esos jueces tener un tribunal o una cabeza del Poder Judicial que los defienda, que esté dispuesta a sostener los fallos de su tribunal, de toda su estructura judicial, no apañando a la corrupción, no defendiendo a personas concretas, sino defendiendo líneas jurisprudenciales, definiendo algo que sabemos en derecho tiene que llegarle a la sociedad, seguridad jurídica, que en tu caso es blanco, en el de Boris es blanco y en el mío es blanco, y si es negro para todos. Eso no pasa en el país, y eso es algo muy grave. Lo que están planteándonos para el Tribunal Constitucional es 4 salas que van a poder decir blanco, amarillo, verde y azul. Yo no creo que eso sea el camino. Yo creo que esto hay que debatirlo más, hay que dialogarlo con las autoridades del Parlamento y el Ministro de Justicia, pero necesitamos que el tribunal funcione como funciona la Corte Suprema Americana. Los 9 magistrados deberían tomar decisiones, y eso nos va o debería autolimitar la posibilidad de que haya fallos contradictorios, y debería significar que no se acepte todo, que no lleguen 20.000 casos. Hay instrumentos jurídicos, el certiorari es un instrumento jurídico, tenemos, disculpa que use la palabra en latín, pero tenemos que decirle al país y a los abogados que no traigan casos repetidos a la Corte. La Corte, el Tribunal Constitucional, tiene que tener la posibilidad de decir: yo no voy a escuchar tu caso porque tu caso ya lo he resuelto. Pero eso lo va a hacer en la medida en la que su jurisprudencia sea única, que tengamos seguridad jurídica al ciudadano. Me has pedido que te plantee 3 ideas: tecnología, mapa de justicia, defender a mis jueces, a los recursos humanos, y una cosa que es muy clara: jurisprudencia. El tribunal tiene que ser un tribunal experto en derecho, tiene que tener a la gente que vaya a decirle al país por dónde va la justicia. Si tomas esas 4 medidas, no debería tomarte no es un sueño imposible, es algo que se va a poder concretar. A ver, muy claras las 4 medidas en torno a la institución, ¿no? O sea, y tú has planteado cosas concretas y claras en torno a la reforma, tienen que ir por acá. Me parece que si uno ataca estos 4 puntos, se resuelve. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Cómo plantearías tú la reforma? Porque ahí hay un tema que luego quiero preguntar. Bueno, lo que pasa es que comparto totalmente con Iván, pero creo que esas son medidas del Consejo de la Magistratura. Son medidas mucho más amplias, me explico, que pertenecen al legislativo, pero no un magistrado del Constitucional. Puede participar en estas medidas, pero lo que hace el magistrado, creo que considera Iván, es sentarse, él fue magistrado, y empezar a resolver los casos. Y entonces estos casos van a llegar en la medida en que llegue la jurisprudencia. El 2012 el Tribunal Constitucional, los magistrados quisieron hacer circulares como hace el Tribunal Supremo y empezar a regir con acuerdos y circulares, pero eso no resuelve un problema. El juez lo que debe hacer es hablar por su sentencia. ¿Cómo podemos saber que estamos ante un juez independiente e imparcial? Que el juez fundamente y argumente sus decisiones. Cuando la gente se siente y empieza a leer, diga: este magistrado puede ser que no esté de acuerdo con su decisión, pero me parece imparcial porque ha justificado. Ahora, lo que decía Iván, en parte, bueno, si todo eso estaba, vuelvo a repetir, estoy de acuerdo, pero para un ámbito general. Ahora, sobre el tema de la jurisprudencia, si el tribunal siempre dictase blanco, 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 y tu cliente tiene un caso donde en primera instancia se ha resuelto blanco, la parte ya no apelaría, porque sabría que aunque apele le van a imponer costas, le van a imponer multa, y va a llegar y va a terminar siendo blanco. Como el tribunal empezó a dictar amarillo, verde, azul, y es algo que, como dice Iván, si hay 4 salas, pues se va a empeorar. Eso va a generar más inseguridad jurídica. El derecho ha nacido para dar predictibilidad a las conductas. Si uno tira una basura en la calle, sabe que no lo van a meter a la cárcel, pero si llega donde un juez y el juez empieza a interpretar y dice: no, desde mi punto de vista sí deberíamos meterlo a la cárcel, entonces ahí estás generando total inseguridad jurídica. A ver, pero tienes razón, ¿no? Pero en un punto, Boris, ¿cómo desde el Poder Judicial se aporta a la verdadera reforma? Porque si tú me dices, bueno, el juez tiene que sentarse a resolver, ahorita todos los jueces están sentados resolviendo supuestamente.
El tema es que hay una retardación, es decir, hay que ponerle un punto límite a esto y transformar. Te pongo el siguiente caso. Una persona de Chonchocoro quería venir a La Paz para su cesación a la detención preventiva. Y 3 veces había suspendido su remisión porque el auto estaba mal. El tribunal lo que le dijo en la sentencia fue: ustedes tienen el deber de llevarlo a la audiencia dentro de 3 días y una serie de cosas, y le concede la tutela. Creo yo que ahí el tribunal lo que debió haber analizado era el problema estructural de fondo, que las penitenciarías no tienen vehículos para llevar a los detenidos. El análisis que hacen los jueces se ha concentrado específicamente en el caso y no trasciende del caso. A ver, les quiero plantear un ping-pong para hablar de temas, no sé, tú hablabas que hay sentencias y sentencias relevantes a las que el tribunal se debería dedicar, y yo voy a intentar plantear sobre la mesa algunos temas que por ahí me parecen a mí relevantes, y quiero saber qué es lo que piensan ustedes sobre los temas desde el lugar valórico. Boris, a ver, detención preventiva, 20 segundos. Bueno, creo que ha existido una tergiversación en la realización de las audiencias cautelares. La cautelar se ha vuelto como una especie de anticipación de juicio. Hay algo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos llama el juicio paralelo. Los medios de comunicación directamente juzgan quién es culpable o inocente. Detención preventiva. Excepcional, 100%. El principio de inocencia de forma absoluta, resguardando los derechos de la víctima. Hay sectores vulnerables que jamás podríamos dejar desprotegidos. A veces dar una alternativa a la detención es algo inviable, impensable por defender esos sectores sociales vulnerables, pero lo que debe regir es principio de inocencia. Adopciones. Adopción es una urgencia, yo te la asocio con aborto. Yo creo que en la medida en la que no resolvamos ese problema vamos a tener una sociedad hipócrita. Definitivamente la gente o los niños que están, esos 30.000 niños en hogares, necesitan un derecho a la familia y no lo estamos consolidando. Prioridad en la agenda. Adopción. Se ha suspendido el proceso de adopciones en algunos de los departamentos. La Paz durante mucho tiempo porque no había un acuerdo entre el CDG, los municipios y los jueces. Los centros están llenos de niños, la gente solamente quiere adoptar de niños de 0 a 2 años, y entonces como se ha demorado, esos niños ya tienen 4, 5 años, 6 años, ya nadie los quiere adoptar, y creo que es un tema que debería causar nuestra reflexión. TIPNIS. Creo yo que en el tema del TIPNIS es algo que todas las personas deberíamos hacer un diálogo amplio, abierto sobre el TIPNIS. Tiene muchas facetas, todas esas deben ser estudiadas. TIPNIS. Consulta previa, concertación, desarrollo, derechos de los pueblos indígenas. ¿Quién define esto? El tribunal. No solamente en el TIPNIS, en todos los temas va a ser el tribunal el que va a tener que definir un equilibrio entre el desarrollo y la posibilidad real de que no haya grupos que obstruyan sin criterio estas obras. Pena de muerte. La pena de muerte está prohibida por el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Pena de muerte. Inhumana, jamás debería permitirse y no se va a poder restablecer en Bolivia, por suerte. Acusaciones políticas. El tribunal es un órgano político, no partidario. Va a tener que restablecer la democracia y la paz social, muchas veces a riesgo de su propia seguridad, pero es el rol en los próximos años, dar mayor democracia, mayor calidad a la democracia. Acusaciones si políticas. Tuviese que decir lo primero que se me viene a la mente, diría debido proceso. Muerte digna, eutanasia. Creo que es un tema, de nuevo, que no necesariamente lo debe cerrar y clausurar el Tribunal Constitucional. A mí me gusta una tesis del derecho que se llama constitucionalismo popular. Creo que la gente debe discutir y debatir, igual que en el TIPNIS, igual que en la pena de muerte, igual que todas estas áreas deben ser discutidas por las personas, y el Tribunal Constitucional de manera residual y excepcional debe resolver esos casos. Quien primero debe resolver esto es la gente a partir de la Asamblea Legislativa. No es el Tribunal Constitucional que debe resolver todos nuestros problemas. Tenemos Asamblea, tenemos Ejecutivo, tenemos ministerios. Como nos estás preguntando posesiones personales, yo creo en el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, por tanto estoy en contra de la eutanasia. ¿Nacionalización? Debido proceso igual. Nacionalización es un proceso que te diría
que construye el país, que a partir de eso nos permite mirar con otros ojos el futuro. Creo que es algo trascendental que en algún momento va a estar en revisión de los jueces y tiene que ser protegida. Definitivamente protección es la palabra que asocio. Interpretación constitucional. La interpretación constitucional y la reforma constitucional son un debate que vamos a tener con el doctor Arias muchos años, supongo, porque venimos de dos escuelas diferentes, pero interpretación es lo que va a hacer que una asamblea constituyente que no viene cerca y que está causando problemas pueda ser solucionado. Yo sí creo que el Tribunal Constitucional tiene que dar paz social y restablecer el desarrollo de la democracia en términos de paz social. Yo creo en una constitución que se llama constitución abierta. La constitución abierta es aquella que permite distintas visiones sobre lo que es bueno, sobre lo que es justo, si está bien la eutanasia o el aborto. Creo que el tribunal no debe cerrar esa constitución abierta. La interpretación del Tribunal Constitucional, como un profesor lo llama Cass Sunstein, debe ser minimalista. Entonces el Tribunal Constitucional, salvo que exista un acuerdo uniforme en la sociedad, el tribunal debe dejar abiertas las posibilidades para que otros sectores minoritarios también en algún momento puedan discutir y debatir esos temas constitucionales. La interpretación entonces constituye, como dice Karl Popper, a la sociedad abierta. Matrimonio igualitario. Creo yo que ese es un tema que debe, sociológico y amplio, que debe decidirse y tomarse por el pueblo. Quien debe decidir primero eso no es el Tribunal Constitucional, es el legislativo. Esa es su competencia. Si le quitas la palabra matrimonio, estoy 100% de acuerdo. Creo que la unión entre dos personas del mismo sexo debe ser protegida por el Estado. Aborto. El aborto es algo que es muy cruel, que es muy triste y que tiene que ser solucionado por los jueces. 100% convencido de que el derecho a la vida es un derecho que tenemos que proteger todos en equilibrio con el derecho a la madre. Aborto. Creo que el juez no debe imponer su visión sobre si está bien o está mal. El juez es un miembro más de la sociedad. Vuelvo a repetir, no puede cerrar la Constitución abierta. Las posiciones sobre si está bien o está mal deben tener su cauce natural, no deben ser sustituidas y terminadas por un tribunal constitucional. El tribunal debe resolver caso por caso, pero no cerrar definitivamente una puerta o la otra puerta. Es la sociedad y la gente la que debe discutir esto en las aulas, en los salones, en las calles. Pero el que va a poner la firma somos nosotros, si llegamos. Pero puedes tomar una decisión amplia o restringida. Eso es minimalismo o maximalismo. Yo creo que el juez no debe imponer lo que él considera bueno, debe dejar abierto a que las demás personas puedan discutir de tal manera que solamente resuelve el caso concreto en ese tipo de casos problemáticos. A ver, yo voy a hacer un ejercicio más con ustedes. Digamos en el caso de que mandemos un referéndum para algo. Por ejemplo, un referéndum para el aborto. El aborto tiene la limitación constitucional, o sea, en este país hay la limitación constitucional del aborto que tiene el respeto a la vida desde la concepción, está marcado así en la Constitución, ¿verdad? Sí. Entonces, existen una serie de situaciones que, pues, contraindican, digamos, más allá de los acuerdos personales que yo tengo a favor del aborto, digamos que evidentemente hay un tema de legislativo, ¿no?, de interpretación constitucional. Sí. Si hubiera un referéndum en torno al aborto y el aborto gana ese referéndum, esa votación del pueblo, ¿no es cierto?, contradice la Constitución. ¿Cómo se resuelve en este caso? Sí, bueno, sí, Boris, si por tu favor. interpretación es que ese artículo va en contra de la Constitución y tú te estás poniendo de juez como magistrado del Tribunal Constitucional, me imagino que tú dirás que es inconstitucional. Es decir, tú ya me has dado la respuesta en la pregunta que hiciste. El problema creo que está en la interpretación del artículo. Cuando la Constitución dice, se protege el derecho a la vida de todos, el problema es, si mañana aparece Alf, el marciano, él está vivo y debería estar protegido. Si mañana tenemos la duda sobre si el embrión está vivo o no, ese es un tema que es controversial, no sé si me explico, si está dentro del alcance de todos o está excluido dentro de la palabra todos. Entonces, yo creo que ahí hay un margen de interpretación y esa Constitución no debe ser de un tribunal.
no debe ser de un magistrado que viene e impone y dice, bueno, a partir de ahora todos van a decir que el derecho a la vida es esto o el derecho a la libertad es esto. El ámbito natural de esa discusión es, creo, como se está dando en este momento, en el legislativo, en las calles, en la sociedad. Creo que ellos son los que deben discutir y después el tribunal resolver una vez que se haya concluido esa etapa. Yo sí soy absolutamente contrario. Yo vengo de una escuela justnaturalista en la que creo que hay principios que no los puedo debatir. No puedo poner en debate si va a haber esclavitud en Bolivia, no puedo poner en debate si una vida existe o no existe. Hay temas en los cuales yo tengo principios y valores que voy a ir a defender. Esa es la claridad que te puedo dar. Si voy a esperar que un evento como un referéndum me oriente en el criterio de decisión, no estoy siendo un juez. Un juez tiene que entender qué es la verdad, tiene que discernir eso y aplicarlo, corriendo muchos riesgos y protegiendo a los más débiles de una sociedad. El rol de un juez es defender a los sectores más vulnerables de una sociedad, no estar al aplauso de un referéndum o al consenso. Lamentablemente estamos en dos posiciones divergentes, pero yo sí creo que los valores de nuestra sociedad, los valores de la sociedad boliviana, los tenemos que defender a ultranza en el tribunal. Para la gente que nos acompaña, esta pequeña lista que hice de temas que les hemos preguntado, son al final los temas que de alguna manera terminan deliberando en instancias superiores los jueces. No participar por ahí en una elección te quita la posibilidad de elegir quién va a deliberar sobre estos temas, pero nos vamos a un corte en esta casa, no es hotel. Venimos ya con la conclusión de nuestros invitados y con las conclusiones que usted pueda sacar. Volvemos a esta casa, no es hotel, y en el último bloque, conclusiones. Boris, a ver, un minutito y medio, ¿qué concluirías? ¿Con qué quieres que se quede la gente? Evidentemente el Tribunal Electoral ha puesto ciertas restricciones que aquí no las vamos a incumplir, pero sí me interesa que le dejes a la gente un mensaje. Bueno, yo quiero dos cosas. Primero, hacer notar lo que tú decías. Las preguntas que hiciste denotan cuál es el trabajo del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional solo tiene competencia para resolver los casos que se le someten a su competencia. No va a ir y va a arreglar el tema de la delincuencia. Si es que tiene algo que ver un caso que está conociendo con eso, lo va a resolver. Y segunda cosa, que creo que es importante. Ya era Sócrates el que decía que no hay nada más vergonzoso para una persona que el ser gobernado por una persona que es menos que uno. Tengo un amigo en Sucre que siempre me decía, cuando tú vas donde un juez, lo que quieres es que el juez te pueda enseñar. Tú vas y te sientes bien cuando, pese a que has perdido, dices, ese juez sabe y ese juez ha defendido su posición de una manera razonable y bien. Ahora, ¿qué sucede si las personas eligen a cualquier persona? No necesariamente a nosotros, puede ser otra persona a la que eligen, pero yo creo que deberían pensarlo y meditarlo, porque esa va a sufrir las consecuencias de la elección o no elección que haga, que es algo totalmente legítimo, después pasado el tiempo. Es posible que haya opciones limitadas, pero que hay algunos candidatos que tengan un mejor perfil y otros un peor perfil. Depende del ciudadano qué es lo que va a sufrir, ¿no? Como decía Sócrates. Un minuto. Es un tribunal de cierre el que estamos viendo. Lo que has preguntado es correcto, es lo que vamos a hacer. Son los temas sensibles de la sociedad, hay que tomar partido siempre. Creo que hay un principio que me ocurrió en el 2014 cuando fui a trabajar al Tribunal Supremo. Vi un cuarto con 3.000 expedientes más o menos. Prioricé asesinatos, narcotráfico, corrupción. Resolvimos en 7 meses, dictamos como 1.200 fallos y decisiones. Creo que lo que hace falta es tener ganas de ir a trabajar a Sucre con una visión estratégica propositiva de defensa de los derechos de la población. Siento que hay un tema importante. Este debate y lo que has abierto es la diferencia radical con el 2011. La posibilidad de que tengamos diálogos y que podamos ser escuchados es una cosa que va a marcar la diferencia con ese proceso, y definitivamente agradecido por la apertura que tienen, por la no autocensura. Creo que ha pasado mucho y
con Boris es la segunda vez que nos vemos, que en anteriores procesos se han autolimitado los periodistas. Están abiertos, o sea, de verdad que pueden preguntarnos lo que quieran, y eso es lo que va a enriquecer este proceso que puede perfeccionarse, parte de la democracia, y ojalá que todos aprendamos en este proceso. Gracias, Susana, por la invitación. Gracias, Iván. Gracias, Boris, por haber estado esta noche conmigo. En esta casa no es hotel. Nosotros vamos a seguir invitando a la gente porque sí nos interesa, al ser un proceso electoral particular, sui generis, ¿no? Donde la Asamblea Legislativa, con los 2/3 que tiene el Movimiento al Socialismo, podía haber obviado esta fase de elegir a los tribunales sin la participación de nosotros, que somos la sociedad. Hoy día nos toca decidir quién va a ir a esos tribunales, pero antes de saber quién va a ir a esos tribunales, la pregunta es qué hacen esos tribunales y cómo se puede componer esos tribunales. Esa es la idea de estos espacios que vamos a ir abriendo en esta casa, no es hotel, contarle a usted por qué va a ir a votar por la opción que quiera, naturalmente. Esto es un Estado democrático, el 3 de diciembre. Muy buenas noches, espero haberles dejado algo. Hasta el siguiente domingo.